Cuando cae un avión y mueren todos sus ocupantes, todo el mundo se entera por las noticias de diarios, televisión, redes. ¿Imaginas el impacto mundial si en un solo día cayeran 300 aviones? Airbus 320 con 180 pasajeros cada uno. Significaría que en un día morirían 54.000 personas. Esa es la cantidad de personas que mueren cada día por enfermedades cardiovasculares. Cerca de 20 millones de muertes por año. Supongo que no quieres formar parte de estas estadísticas. Dentro de las enfermedades cardiovasculares, vamos a hablar hoy de la prevención del infarto agudo de miocardio. Y estamos con el doctor Julio Portilla, cardiólogo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para enfermar de las arterias coronarias y entonces llegar al infarto agudo de miocardio? Antes de hablar sobre los factores de riesgo, a mí me parece que habría que aclarar un poquito qué quiere decir factores de riesgo. Eso es algo muy importante. El riesgo es la probabilidad que tiene una persona de padecer cierta enfermedad. En este caso, el infarto agudo de miocardio, ¿sí? Y dentro de esos riesgos o factores de riesgo, ¿sí?, hay algunos que son modificables y otros que son no modificables. Dentro de los no modificables, ¿qué quiere decir eso? Que uno no puede modificar, ¿sí? Ese ya lo trae y bueno, lo tiene que convivir con eso. Dentro de esos factores tenemos la edad. A medida que va avanzando la edad, el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular, en este caso el infarto agudo de miocardio, va aumentando. El sexo femenino, masculino. ¿Por qué sexo? Porque ahí tenemos que hacer una pequeña aclaración. Generalmente los varones tienen mayor riesgo de presentar una enfermedad cardiovascular. Las mujeres en realidad tienen menos, pero con la salvedad, ¿sí?, que tienen menos riesgo de desarrollar enfermedad antes de la menopausia. Cuando llega la menopausia se iguala con el hombre. Ahora, a medida que va pasando, después la menopausia es mayor que el hombre. Son pequeñas cosas que hay que ir teniendo en cuenta. Y otro es la carga genética que uno trae. Si papá y mamá tuvo enfermedad cardiovascular a temprana edad, lo más probable es que yo desarrolle también, ¿sí? Entonces, estos son los factores de riesgo que son no modificables. No lo podemos modificar. En cuanto el otro tipo de factores de riesgo modificables, que quiere decir que yo puedo en el transcurso del tiempo modificar, como por ejemplo la diabetes, ¿sí? La diabetes es el aumento del azúcar en la sangre, ¿sí? Los pacientes que tienen diabetes tienen mayor riesgo de presentar enfermedad cardiovascular. También los pacientes hipertensos, ¿sí?, los que tienen presión elevada. Por eso es muy importante controlar la presión elevada. ¿Por qué? Porque hay alguna persona que dice, no, mi presión normal es 16,9, 16,10, no, yo con eso ando bien. Y quizás, ¿sí?, sin ningún síntoma, sin ninguna ningún molestia. Síntoma. Y es muy difícil que una persona acuda al centro de salud, a un centro o en un hospital cuando no siente nada. Porque ¿quién quiere ir al hospital? Nadie. Por lo menos tomarme la presión. Así mismo. Entonces, esa persona que tiene la presión elevada y que no está tratado, ¿sí?, tiene un riesgo mucho más elevado de presentar enfermedad cardiovascular. Más todavía si no tiene síntomas. Hay otra persona que siempre tuvo 10, de presión 10, o sea 100, 60, de repente subió a 130 y ya tiene cefalea, dolor de cabeza, se marea, ¿sí?, tiene problemas en la cervical y entonces ya rápidamente viene a consultar, ¿sí? Pero no todo es así, ¿sí? No todos los pacientes presentan sintomatología, sino hay una cierta cantidad de pacientes que no presentan síntomas, entonces no vienen a consultar. Entonces, repasando, la diabetes, la hipertensión arterial, otro lo que es el sedentarismo, ¿sí?, que no hace actividad física. Y eso es algo interesante. ¿Por qué? Porque hay algunas personas dicen, no, yo no necesito hacer actividad física. ¿Por qué? Porque yo tengo buen peso, ¿sí?, flaco, ¿sí? Y entonces dicen, no, yo mi peso lo tengo bien, no hace falta hacer actividad física. Pero qué interesante, ¿sí? Últimas veces han hecho estudios, ¿sí?,
y se han visto que aquella persona, ¿sí?, con peso elevado, sobrepeso, que hace actividad física, y tenemos al otro lado un flaco que no hace actividad física, ese flaco tiene mayor riesgo de presentar enfermedad cardiovascular que el otro que, aunque esté con sobrepeso, pero que hace actividad física. Ahí vemos la importancia entonces de hacer la actividad así, física. ¿sí? Entonces, diabetes, sedentarismo, presión alta y otra cosa muy importante es el tabaquismo. Y aquí me quiero detener un poquitito. ¿Por qué? Porque he visto en la consulta, ¿sí?, paciente que tiene colesterol normal. Estamos hablando de LDL por debajo de 100. Además, miramos la estadística de la curva, ¿sí?, de todos los laboratorios que han hecho y siempre estuvo por debajo de 100. ¿Sí? No es diabetes, no es diabético, hace actividad física. Pero por ahí cuando le hacemos un Doppler vaso de cuello, vemos que tiene placas en la carótida. ¿Sí? Y además no solamente placas, sino que hay algunos pacientes que igual se infartan o que igual se tapan las arterias. ¿Sí? O sea que el tabaquismo de por sí es un factor de riesgo muy elevado para presentar enfermedad cardiovascular. ¿Sí? Entonces, un breve repaso. Lo no modificable es lo que no podemos hacer nada porque ya lo traemos y no lo podemos cambiar. Pero tenemos una gran cantidad de factores de riesgo que nosotros podemos modificar. Modificar e inclusive erradicar. Erradicar, así mismo. Porque si yo era sedentario hasta ayer, pero hoy comienzo a hacer actividad física en forma sistemática, puedo considerar dentro de un tiempo que ya no soy sedentario. Por eso es muy importante que esta enfermedad del infarto agudo del miocardio, ¿sí?, se relaciona mucho con el estilo de vida. Entonces, ahí tenemos los factores de riesgo que están muy vinculados con el estilo de vida y con la carga genética, con la carga familiar, ¿verdad? Podemos ir modificando, podemos erradicar, podemos controlar. Ahora, supongamos que estoy comenzando un infarto. ¿Hay síntomas? Hay síntomas, y esto es algo muy importante. Y aquí podríamos clasificarlo o subdividir un poquitito la sintomatología, ¿sí? Porque hay aquellos síntomas que se presentan cuando se está cerrando una arteria en forma brusca, ¿sí? Y también está el sufrimiento del corazón cuando se va cerrando de a poquito. Entonces quería por ahí hablar un poquitito sobre eso. Dos situaciones diferentes. Dos situaciones diferentes, ¿sí? Está aquella situación en que la persona de repente comienza con dolor de pecho, y un dolor bien característico, ¿sí? Dolor de pecho opresivo, ¿sí?, que muchas veces se acompaña con falta de aire, ¿sí?, o sudoración, ¿sí?, o palidez, sudoración fría. El dolor algunas veces se irradia a hombro y a brazo, ¿sí? Dolor intenso que puede ser tipo puntada, quemazón, ardor, o ese dolor puede irradiar a hombro, brazo, cuello, mandíbula, o alguna vez inclusive como un dolor abdominal, ¿sí?, a nivel, acá viene la boca del estómago. Entonces, no solamente un dolor en el pecho, podríamos decir todo dolor del ombligo hacia arriba y de la mandíbula inclusive hacia abajo. Hay que darle importancia hasta descartar que no sea del corazón. Ah, pero algunos dicen, me cayó mal la comida. Puede ser también de origen cardíaco el dolor. Puede ser tranquilamente de origen cardíaco, ¿sí? Pero si te cayó mal la comida, puede ser que te dé un poco de dolor de panza, después diarrea, pero si es algo a nivel del corazón, puede traer complicaciones graves y secuelas. Por eso siempre hay que darle su debida importancia. Y otra cosa importante, ¿sí? Tenemos mucha población de pacientes diabéticos, que por ahí la sintomatología puede ser totalmente atípico. Puede ser que no tenga dolor, que puede ser solamente que diga, me falta el aire, ¿sí? O solamente dice, no sé, siento transpiración y me siento débil, ¿sí? Entonces, a los pacientes diabéticos y a las mujeres, ¿sí?, hay que tomar mayor importancia aún. ¿Y ahí el diagnóstico cómo se hace? El diagnóstico, cuando ocurre esta sintomatología o cuando uno presenta este tipo de sintomatología, hay que acudir
al centro más cercano, ¿sí? Y ese paciente cuando llega al centro... Al día siguiente voy. No, en el momento. No hay que minimizar. No hay que minimizar. ¿Por qué? Porque han pasado que hay algunos pacientes que dicen, no, capaz que es una contractura muscular, no que la comida me cayó mal, y al día siguiente viene ya con un infarto evolucionado y músculo que se pierde es músculo que no se recupera jamás. Por lo tanto, tengo que ir inmediatamente. En el momento, inmediatamente. Entonces, cuando llega ese paciente, ¿sí?, a la emergencia o a algún centro de salud, el médico lo va a examinar y el médico que lo va a atender, ¿sí?, antes de los 10 minutos tiene que haber hecho un electrocardiograma, ¿sí? Entonces, con la clínica que presenta ese paciente y con el electrocardiograma, ya puede haber un diagnóstico y hacer un tratamiento urgente. Sin esperar siquiera el laboratorio. Sí, sin esperar inclusive el laboratorio. ¿Por qué? Porque si yo tengo un electrocardiograma, ¿sí?, con los signos típicos de infarto, con la clínica, con eso ya es suficiente. Si por ahí no es tan concluyente, bueno, se irá a una segunda instancia, se le pedirá al laboratorio, ¿sí?, ecocardiograma, e inclusive si la sintomatología es bien típico, pero los estudios complementarios no concuerdan, inclusive ese paciente tiene que quedar internado, ¿sí?, monitorizar, porque si presenta dolor hay que hacer nuevamente un electrocardiograma, ¿sí?, a las 6 horas hay que volver a repetir la enzima cardíaca. Y al día siguiente, inclusive, y si está todo bien, bueno, ahí se puede ir a otra instancia de hacer otros más estudios, como por ejemplo una ergometría, ¿sí? Entonces, si ahí uno está seguro que el paciente, o sea, descarta un infarto agudo de miocardio, ahí recién lo mandamos a la casa con tranquilidad. Entonces, ante un dolor opresivo, precordial o cualquier dolor por encima del ombligo y hasta la mandíbula, inclusive hacia abajo, tengo que pensar en la posibilidad de un infarto. Siempre hay que descartar infarto. Y si es algo muy opresivo, ya inclusive puede empezar un tratamiento en mi casa, ¿verdad? Claro. ¿Qué podría hacer? Aspirina. Una aspirina. Masticar una aspirina. Masticar, ¿sí? Lo que tenga a mano, si tiene 3 comprimidos de 100 miligramos, los 3 comprimidos ahí mismo, y dejar todo lo que está haciendo, hablar con un familiar y que lo traiga al sanatorio, al centro de salud más cercano. Exacto. Y ahí, al centro de salud más cercano, y luego poder llegar a un centro que tenga cierta complejidad como para poder hacer el mejor tratamiento del infarto agudo del miocardio. ¿Por qué? ¿Qué estamos ganando al hacer rápido el tratamiento? Eso es algo importantísimo. ¿Por qué? Yo puedo hacer el diagnóstico, le puedo dar la aspirina, pero ahí, si solamente me quedo ahí, esa amenaza de infarto o ese músculo que está sufriendo va a llegar a necrosarse o entonces morirse. Muere un trozo de el tejido, o sea, el músculo del corazón. Exacto. Y va a depender, digamos, la localización de las arterias que se está obstruyendo. Entonces yo tengo que hacer algo más. Si yo quiero salvar ese músculo, tengo que hacer algo más. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo ideal, lo más rápido antes posible, hacer un cateterismo. ¿Qué es un cateterismo? El cateterismo es para diagnosticar si la arteria del corazón está obstruida, ¿sí? Cateterismo, ¿qué quiere decir? Que se cateteriza la arteria, ¿sí? Se llega hasta el corazón. Un tubito finito, es un tubito largo. finito que se puede hacer por la arteria radial, por el brazo, por la ingle. Se llega hasta el corazón, ¿sí? Y ahí se inyecta una tinta especial y dibuja toda la circulación del corazón. Entonces ahí se ve dónde está obstruido, ¿sí? Entonces, para hacer el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Abrir esa arteria cuanto antes posible. Está el otro escenario, ¿sí? Que en el caso que no tengamos la posibilidad de hacer un cateterismo, se puede administrar una medicación para romper ese coágulo que está tapando esa arteria. ¿Para qué? Para restablecer lo antes posible la circulación y para preservar ese músculo. ¿Por qué? Porque si yo no hago eso, ese músculo, ¿sí?, que pierdo, ¿sí?, es un músculo que no se puede recuperar, ¿sí? Y por lo tanto, esa bomba me va a perder fuerza, ¿eh? Y eso es una secuela que va a quedar. Y luego puede llevar una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Por eso es muy importante. Muchas gracias, doctor Julio Portilla. Resumiendo, podemos recordar que hay distintos factores de riesgo que pueden favorecer que uno tenga un infarto agudo de miocardio.
Hay factores de riesgo que quizás no puedo cambiar, pero hay otros que puedo modificar y que inclusive puedo erradicar, poniendo en práctica un estilo de vida saludable. Y si aparece un dolor, una molestia, no demoremos en consultar inmediatamente. Necesitamos comenzar con el tratamiento lo antes posible. Si estoy en el campo, si estoy lejos de un centro de salud, puedo tomar un comprimido de aspirina, masticarlo, ¿verdad? Eso ya puede ayudar a abrir la arteria. Mientras tanto, voy hacia el centro de salud más cercano para poder ser diagnosticado correctamente, tratado rápidamente y salvar músculo, salvar corazón y salvar vidas. Y desde el Sanatorio Adventista de Juvenau, en el corazón del Mercosur, te recordamos: Dios te ama profundamente y desea que tengas salud y salvación.